Hola amigos del canal de Stars on Ice, por aquí Andy. Para los que no me conocen, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a estar trayendo el review de este kit de agenda de Mickey Mouse que pueden encontrar en Walmart para que hagamos la planificación de mayo. Te recuerdo suscribirte a nuestro canal, dale click al botoncito que tienes ahí abajo y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subo un nuevo video. Vamos a dejar rodar la intro y comenzamos. Este kit viene de varios personajes. Yo lo compré de Mickey. Es una agenda de 12 meses que no tiene fecha. Trae 12 separadores, 5 hojas de calcomanía y 5 bloques de nota autoadherentes de 20 hojas cada uno. Y es ideal para hacer nuestra planificación mensual. Vamos aquí a remover las etiquetas. Como saben, siempre me gusta estar organizada. Y bueno, este año no pude comprar una agenda como tal. Así que conseguí esta a muy buen precio. Okay. Esta es la agenda como tal. Adhesivas o los sticky notes. Y las 5 planillas de stickers. Lo que me gusta de esta agenda es que es de discos. Okay. Vienen las cubiertas plastificadas. Dice, este planner pertenece a... Y aquí empieza la primera división. Tenemos unas hojas de notas. Y ya empieza el calendario como tal. Tienes esta planificación como del mes y aquí puedes poner tu planificación vertical. De cada día. Pensé que todas las hojas iban a ser así, porque esto era lo que yo estaba buscando realmente. Este estilo de planificación. Y bueno, viene con todos los meses. Trae una portada para cada mes. Ok. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra planificación de mayo. Estos colores de decoración. Si no han visto este video, les voy a dejar por aquí el link
donde pueden comprar estos washi tapes y los materiales que voy a usar. Este como verde menta. Y negro. Ok, estos son los colores. Para que sea uniforme nuestra planificación. Entonces, comenzamos aquí el día 1. 4. Terminamos en 31. Ok. Voy a ponerle aquí el mes con el rojo. Yo voy a poner esto aquí. Y mi primera semana es el lunes 2. El mes de mayo. Voy a poner otras cajitas aquí. No, no tengo esta. Estas cajitas me sirven para organizarme, colocar las notas importantes. Por ejemplo, el lunes me tocó ir de compras. El lunes fui de compras. Aquí voy a anotar los materiales. Lo voy a colocar así. Y ayer salió a la venta, a la preventa de las agendas Happy Planner. Yo quería comprarme una de estas, pero están un poco costosas. Estaba viendo una que no estaba tan costosa que había en Amazon, pero digamos ya pasaron estos meses. O sea, es una agenda que sí está numerada, entonces no me va a servir de mucho porque ya al rato acaba el año. Entonces por eso decidí comprar esta que no tiene números. Y salieron a la venta las líneas de regreso a clases. Tienen bastantes stickers buenos. Yo voy a ver si me compro algunos de estos stickers, porque la situación es que los tendría que importar. Entonces ese es mi... No sé cuánto me va a salir importar eso. Entonces lo estoy analizando primero los costos, a ver si vale la pena traerme
este tipo de material que no consigo aquí. Fíjense que ya metí mucho rojo. Aquí voy a mover esta para acá. Mejor. Y aquí voy a poner, aunque va a quedar verde con verde, que es algo que no quería. Quizás con un check. Voy a buscar un check de estos verdecitos. Yo creo que este, que es un tono más oscuro, no queda tan mal. ¿Ven? No quiero poner muchos stickers porque ya tengo aquí, pero quizás una carita de estas que vino quede bonita. Vamos a abrirlas. No me combina mucho este rosado, pero quizás poniendo esto aquí, así. Ok, aquí vamos a poner... Tuvimos la celebración del Día del Niño en Pony Ranch. Si no han visto el video, vayan a verlo. Ayer martes fue inicio de clases. Otra cosa, hoy tenemos clase de natación. Vamos a colocarle un sticker de clase o algo así. Bueno, vamos a poner aquí práctica de natación. Igual los días viernes. Aquí tenemos la clase. Lo voy a poner aquí porque ya es en la tarde. Clase de natación. Mañana jueves tengo que recordar materiales de artes de Diego. Viernes es día libre. Voy a poner este que está más claro. Es día libre por el 5 de mayo. El domingo es el Día de las Madres. Vamos a buscar un poquito de tonos negro. Es el Día de las Madres en Venezuela. De hecho, estoy buscando un regalito para mi mamá, para enviárselo. Y bueno, aquí vamos a poner así. Y bueno, así básicamente. Ahorita no recuerdo qué más tengo pendiente. Aquí tengo un desayuno, ahora que me acuerdo. El día viernes. Entonces vamos a colocar un sticker de desayuno. Tengo un desayuno con unas mamás. Y bueno, básicamente así quedaría la planificación de este mes. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video, ya que muchas personas ven los videos y no están suscritos al canal, y esto me ayudaría mucho a crecer y a traerte contenidos con mejor calidad. Entonces, por favor, pícale allí al botón y a la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video. Voy a ponerle esto aquí para separar. Y la tijerita. Entonces, nos vemos en un nuevo video. Bye.